El contrato social, libro tercero. Antes de hablar de las diversas formas de gobierno, procuremos fijar el sentido preciso de esta palabra, que no ha sido aún muy bien explicada. Capítulo 1. Del gobierno en general. Advierto al lector que este capítulo debe ser leído despacio y que yo no conozco el arte de ser claro para quien no quiere prestar atención. Todo acto libre tiene dos causas que concurren a producirlo, una moral, la voluntad que determina el acto, otra física, el poder que lo ejecuta. Cuando yo voy hacia un objeto, lo primero que hace falta es que quiera ir hacia él, en segundo lugar, que mis pies me lleven. Lo mismo un paralítico que quiera correr que un hombre ágil que no quiera, se quedarán parados. El cuerpo político tiene los mismos móviles, en él se distinguen igualmente la fuerza y la voluntad. Esta con el nombre de poder legislativo, la otra con el nombre de poder ejecutivo. Nada se hace o nada debe hacerse sin el concurso de ambos. Ya hemos dicho que el poder legislativo corresponde al pueblo, y solo al pueblo puede corresponder. En cambio, es fácil ver, por los principios ya expuestos, que el poder ejecutivo no puede corresponder a la generalidad como legisladora o soberana, porque este poder no consiste sino en actos particulares que no son de la incumbencia de la ley, ni por consiguiente de la del soberano, todos cuyos actos no pueden ser sino leyes. La fuerza pública necesita, pues, un agente propio que la una y la haga actuar según las direcciones de la voluntad general, que sirva a la comunicación del Estado y del soberano, que haga en cierto modo en la persona pública lo que hace en el nombre la unión del alma y del cuerpo. Tal es Tal es en el Estado la razón del gobierno, erróneamente confundido con el soberano, del que es solo ministro. ¿Qué es, pues, gobierno? El gobierno, un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Los miembros de este cuerpo se llaman magistrados o reyes, es decir, gobernantes, y el cuerpo entero lleva el nombre de príncipe. Así, en Venecia se da al colegio el nombre de Serenísimo Príncipe, hasta cuando no asiste a él el dux. Así, los que pretenden que el acto por el cual un pueblo se somete a jefes no es un contrato, tienen mucha razón. No es más que una delegación, un empleo en el cual simples oficiales del soberano ejercen en su nombre el poder de los que ha hecho depositarios y que puede limitar, modificar y retirar cuando le plazca, ya que la enajenación de tal derecho es incompatible con la naturaleza del cuerpo social y contraria al fin de la asociación. Llamo, pues, gobierno o administración suprema al ejercicio legítimo del poder ejecutivo y príncipe o magistrado, al hombre o al cuerpo encargado de esta administración. Es en el gobierno donde se encuentran las fuerzas intermedias, cuyas relaciones componen la del todo al todo o al soberano, al Estado. Se puede representar esta última relación por la de los extremos de una proporción continua, cuya medida proporcional es el gobierno. El gobierno recibe del soberano las órdenes que da al pueblo, y para que el Estado se encuentre en un equilibrio estable es preciso, compensando todas las diferencias, que haya igualdad entre el producto, el poder del gobierno tomado en sí mismo, y el producto, el poder de los ciudadanos, que son soberanos por una parte y súbditos por otra. Además, no se podía alterar ninguno de estos tres términos sin romper inmediatamente la proporción. Si el soberano quiere gobernar, o si el magistrado quiere dar leyes, o si los súbditos se niegan a obedecer, el desorden sucede a la regla, la fuerza y la voluntad no actúan ya de consumo, de consuno, y el Estado disuelto cae en el despotismo, en la anarquía, en fin. Así como no hay más que una medida proporcional entre cada relación, tampoco hay más que un buen gobierno posible en cada Estado, pero como mil acontecimientos pueden cambiar las relaciones de un pueblo, no solo diferentes gobiernos pueden ser buenos en diversos pueblos, sino en el mismo pueblo en diferentes tiempos. Para procurar ofrecer una idea de las diversas relaciones que pueden reinar entre estos dos extremos, tomaré como ejemplo el número de habitantes como una relación más fácil de expresar. Supongamos que el Estado esté compuesto por 10.000 ciudadanos. El soberano solo puede ser considerado colectivamente y como cuerpo, pero cada particular, en calidad de súbdito, es considerado como individuo, de modo que el soberano es al súbdito como 10.000 a uno, es decir, que cada miembro del Estado no tiene más que la 10.000ª parte de la autoridad soberana, aunque él le esté sometido todo entero. Si el pueblo se compone de 100.000 hombres, el estado de los súbditos no cambia, y cada uno lleva igualmente todo el imperio de las leyes, mientras que su sufragio, reducido a una 100.000ª, tiene 10 veces menos influencia en su redacción. Entonces, como el súbdito sigue siendo uno, la relación del soberano aumenta en relación del número de ciudadanos, de donde se deduce que cuanto más sea grande el Estado, más disminuye la libertad. Cuando digo que la relación aumenta, entiendo que se aleja de la igualdad. Así, cuanto más grande la relación en la aceptación de los geómetras, menos relación hay en la aceptación común. En la primera, la relación, considerada según la cantidad, se mide por el exponente, y en la otra, considerada según la identidad, se estima por la similitud. Ahora bien, cuanto menos relación tengan las voluntades particulares
particulares con la voluntad general, o sea las costumbres con las leyes, más deben aumentar la fuerza represiva. Luego el gobierno, para ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. Por otra parte, como el crecimiento del Estado da a los depositarios de la autoridad pública más tentaciones y medios de abusar de su poder, cuanto más fuerza deba tener el gobierno para contener al pueblo, más debe tener a su vez el soberano para contener al gobierno. No hablo aquí de una fuerza absoluta, sino de la fuerza relativa de las diversas partes del Estado. De esta doble relación se deduce que la proporción continua entre el soberano, el príncipe y el pueblo no es una idea arbitraria, sino una consecuencia necesaria de la naturaleza del cuerpo político. Se deduce también que, siendo fijo y representado por la unidad, uno de los extremos, a saber, el pueblo como súbdito, cada vez que la razón compuesta aumenta o disminuye, la razón simple aumenta o disminuye análogamente, y por consiguiente, el término medio cambia, lo cual demuestra que no existe una constitución de gobierno única y absoluta, sino que puede haber tantos gobiernos diferentes en naturaleza como estados diferentes en extensión. Si, queriendo ridiculizar este sistema, se dijera que para encontrar esta medida proporcional y formar el cuerpo de gobierno, basta, según yo, sacar la raíz cuadrada del número de habitantes, contestaría que yo no tomo aquí este número más que como un ejemplo, que las relaciones de que hablo no se miden solamente por el número de hombres, sino en general por la cantidad de acción, la cual se combina por múltiples causas, y que por lo demás, si para expresarme en menos palabras tomo por un momento términos de geometría, no ignoro sin embargo que la precisión geométrica no tiene lugar en las cantidades morales. El gobierno es, en pequeño, lo que el cuerpo político que le encierra es en grande. Es una persona moral dotada de ciertas facultades, activa como el soberano, pasiva como el Estado, y que se puede descomponer en otras relaciones semejantes, de donde se deriva por consiguiente una nueva proporción, otra más, en esta según el orden de los tribunales, hasta que se llega a un término medio indivisible, o sea, a un solo jefe o magistrado supremo que se puede representar en medio de esta progresión como la unidad entre la serie de las facciones y la de los números. Sin meternos en esta multiplicación de términos, limitémonos a considerar el gobierno como un nuevo cuerpo en el Estado, distinto del pueblo y del soberano e intermedio entre uno y otro. Entre estos dos cuerpos hay la diferencia esencial de que el Estado existe por sí mismo y el gobierno no existe sino por el soberano. Así, la voluntad dominante del príncipe no es o no debe ser otra cosa que la voluntad general de la ley. Su fuerza no es más que la fuerza pública concentrada en él. Tan pronto como quiere sacar de sí mismo algún acto absoluto o independiente, la unión del todo comienza a relajarse. Si ocurriera, en fin, que el príncipe tuviera una voluntad particular más activa que la del soberano, y que, para obedecer a esta voluntad particular, hiciera uso de la fuerza pública que está en sus manos, de suerte que hubiera, por decirlo así, dos soberanos, uno de derecho y otro de hecho, desaparecería inmediatamente la unión social y quedaría disuelto el cuerpo político. No obstante, para que el cuerpo del gobierno tenga una existencia, una vida real que le distinga del cuerpo del Estado, para que todos sus miembros puedan obrar de concierto y responder al fin para que aquel fue instituido, necesita un yo particular, una sensibilidad común a sus miembros, una fuerza, una voluntad propia que tienda a su conservación. Esta existencia particular supone asambleas, consejos, un poder de deliberar, de resolver, derechos, títulos, privilegios que pertenecen al príncipe exclusivamente y que hacen la condición del magistrado más honorable en proporción a su mayor dificultad. Las dificultades están en la manera de ordenar en el todo ese todo subalterno, de suerte que no altere la Constitución General al reafirmar la suya, que distinga siempre su fuerza particular, destinada a su propia conservación, de la fuerza pública, destinada a la conservación del Estado, y que, en una palabra, esté siempre dispuesto a sacrificar el gobierno al pueblo y no el pueblo al gobierno. Por otra parte, aunque el cuerpo artificial del gobierno sea obra de otro cuerpo artificial y no tenga, en cierto modo, más que una vida prestada y subordinada, ello no impide que pueda actuar con más o menos vigor o celeridad, gozar, por decirlo así, de una salud más o menos robusta, en fin, sin alejarse directamente de la finalidad de su institución, puede apartarse de ella más o menos según la manera como está constituido. De todas estas diferencias nacen las relaciones diversas que el gobierno debe tener con el cuerpo del Estado, según las relaciones accidentales y particulares por las que este mismo gobierno, modificado por muchas veces, el gobierno mejor en sí mismo resulta el más vicioso, si sus relaciones no son alteradas según los defectos del cuerpo político a que pertenece.